Grabación. Perdón que no envié el estudio con antelación de la cita. La verdad es que entre nuestro nuevo miembro, que nos llena de gozo y alegría también, pero es complicado. Y la verdad es que también, gracias a Dios, tuve una semana complicada en cuanto a trabajo. Y bueno, pues por eso fue que no sabía si iba a haber estudio hasta el momento en que se los envié. Entonces, agradezco su comprensión. Voy a hacer un breve repaso porque entre todos estos cambios creo que ya tenemos un ratito en que no nos vemos y creo que sería de utilidad el poder conocer, entender muy bien en dónde estamos, qué estamos viendo, para que si Dios quiere podamos conocerle más. Si recordamos, estábamos en el atributo genérico de integridad genérico. Me refiero porque estamos viendo tres subatributos derivados de él. Esta integridad habla de ese carácter completo de parte de Dios. En su origen estuvimos comentando cómo realmente no hay un versículo que como tal hable de Dios íntegro, pero la raíz de la integridad o de la palabra, de lo que nosotros entendemos por integridad, va a referir a tres subatributos: Dios verdadero, Dios veraz y la fidelidad de Dios o Dios fiel. Y derivado de ello es que hemos estado viendo cómo Dios, en su gracia, en su misericordia, se ha determinado manifestar, y a través de esa manifestación que es la palabra de Dios es que podemos conocer realmente quién es el único y verdadero Dios, aquel que se ha manifestado en la Biblia. En su momento hablamos acerca de ese subatributo y después pasamos a este subatributo de Dios veraz o Dios de verdad, que es en el que actualmente estamos. Vimos cómo esta verdad está referida a varios aspectos: a la verdadera enseñanza del Evangelio, a la verdad acerca de Dios, es decir, a cómo Dios se ha manifestado, y justamente vamos conociendo al único Dios verdadero que es, y la verdad en sentido absoluto, es decir, la realidad manifestada. ¿Sí? ¿Queda claro? Vimos que la verdad de Dios es la base de todo conocimiento, porque siendo Dios omnisciente, siendo Dios verdadero, siendo Dios veraz, siendo un Dios que no miente, todo lo que Él manifieste va a ser de acuerdo a la realidad y no va a haber distorsión. Vimos que esta veracidad de Dios tiene dos aspectos: tanto lo que revela de sí mismo como lo que contiene la verdad, que es exactamente esa realidad. Este conocimiento de Dios es perfecto. El conocimiento de Dios es perfecto, Él es omnisciente. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios lo vimos, y derivado de ello, Él nunca se equivoca. Todo lo que piensa, todo lo que sabe es verdad. Tiene la percepción correcta y completa de toda la realidad, y así la manifiesta. Es el Dios de verdad. La Biblia nos enseña que este Dios verdadero es además el Dios de verdad, es decir, el Dios del amén. Lo que Él dice es verdad. Cuando Él habla con certeza, con todo lo que va a acontecer, todo lo que ha acontecido es verdad. Por eso vemos también que la palabra refiere a Dios como Dios veraz, es decir, un Dios de verdad, o que habla y que es la veracidad. Y derivado de ello, sus palabras son igualmente puras, y cualquiera que confíe en ellas nunca va a ser avergonzado. Derivado de esta veracidad de Dios es también que sus palabras son creíbles. Y finalmente, esto que Él habla, la verdad, es la definición final de la verdad. Es decir, todo aquello que pueda ser verdad tendrá que estar ajustado a la palabra de verdad. ¿Queda claro? Bueno, vemos que Dios no falta a la verdad. Dios es un Dios santo que no miente, es justo y santo, y por ende Él no puede mentir. Vimos varios aspectos de la palabra en donde menciona justamente esta característica: como Él nunca miente, Él no se arrepiente, porque todo lo que Él ha determinado va a acontecer. Y cuando nosotros examinamos aquellos aspectos de la palabra en donde
pareciera que hay un error o pareciera que hay alguna incongruencia, cuando los estudiamos a fondo, vemos que realmente Dios es el Dios de verdad. Y usamos el ejemplo de Saúl, cómo Saúl había llegado y finalmente Dios lo había quitado. ¿Por qué? Porque él había prometido que Saúl, el descendiente que reinaría sobre su pueblo era de la descendencia de Judá, no de Benjamín como era Saúl, y por eso refiere en ese texto al Dios de verdad. Es un Dios que no miente, es la verdad y la fuente de toda verdad. Él es imposible que mienta porque sería dejar de ser Dios. ¿Ok? Vimos también en este sentido como Dios, cuando promete a Abraham que él va a cumplir sus promesas, él jura, y dice Hebreos que jura 2 veces. ¿Por qué? Por su carácter y porque él no miente. Finalmente, todo lo que él ha decretado se habría de cumplir. ¿Y por qué juró? No por él, no porque necesitara él reafirmar algo que él había dicho como lo hacen los hombres, sino para seguridad nuestra. Sabiendo y conociendo nuestra debilidad en la fe, él jura por sí mismo. ¿Ok? Vimos entonces que siendo el Dios de verdad, todas sus obras y todas sus palabras son igualmente verdaderas. Vimos cómo incluso ha humillado a reyes los más poderosos en su momento y quienes terminan reconociendo que este Dios no solo es soberano, sino es Dios de verdad. Aquello que había dicho que haría, lo llevaría a cabo. MacArthur afirma entonces, derivado de ello, que no hay ni una mota de ficción en las Escrituras. Cristo mismo lo dijo, que no iba a pasar los cielos y en la tierra sin que se cumpliese aún lo más mínimo de la palabra de Dios. Y así ha sido. Él vino a cumplir más de 300 profecías en el Antiguo Testamento y sabemos que en su regreso terminará de cumplir las restantes. Y aún hoy mismo sigue cumpliéndolas. Vimos que la palabra es la verdad, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, es la verdad. Al hablar de Dios como este Dios que habla, que se manifiesta, vimos que Él habla y enseña a través de su palabra. Él ha hablado a través de la palabra, Él ha hablado a través del Hijo de Dios y a través del Espíritu Santo. Y en su momento fuimos viendo cómo a través de los tres es que su verdad es revelada. Vimos que es un Dios que habla y que vimos que habla decretos, habla testimonios y habla promesas. Y promesas en ambos sentidos, tanto promesas de algo bueno que se puede esperar, pero también del juicio que viene derivado de la desobediencia. Y de ahí fue que empezamos entonces a hablar acerca del origen de la mentira, que es en el punto en donde estamos. Voy muy rápido porque realmente ya llevamos varios estudios hablando de la veracidad de Dios. Y bueno, gracias a Dios los tenemos grabados y cualquier duda, cualquier precisión que quieran tener, me pueden preguntar o bien también la pueden consultar en los estudios que llevamos. Hablamos de Satanás como el padre de mentira. Jesucristo, cuando confronta a los líderes judíos, habla de este ser, de esta persona, de este ser creado, de este querubín, como padre de mentira, como asesino desde el inicio. Y analizamos cómo justamente llevó a cabo ese primer asesinato en Adán y Eva a través de la mentira, tergiversando la verdad de Dios. Si ustedes recuerdan, hicimos un análisis pormenorizado de cómo poco a poco él fue tergiversando la verdad de Dios, tergiversándola de tal forma que fue engañando a Eva para que ella misma dudara de la palabra de Dios, del carácter de Dios y eventualmente cayera en la mentira, anhelando y codiciando el fruto porque deseaba ser como Dios. Vimos cómo fue una cuestión trágica en el sentido de que teniendo todo todavía quisieron tener más y evidentemente ello los llevó a la muerte espiritual. Por eso, tanto por el hecho de que muy al principio de la creación vemos el asesinato de Caín a Abel, pero también desde la misma caída
hubo muerte y hubo muerte espiritual. ¿Ok? Vimos el efecto de lo que pasó con ellos, la vergüenza, la culpa, como origen del pecado. No está en su momento, creo que hice la referencia a que la solución, por ende, no está en amarse más a uno mismo para solucionar la baja autoestima, sino más bien en el arrepentimiento de nuestros pecados, en reconocer que somos nosotros los causantes del pecado y por ende las consecuencias de él, que está en la culpa, la vergüenza, la baja autoestima es una consecuencia, van a ser por una distorsión en nuestra relación con Dios. Y derivado de ello vimos la esencia de la estrategia de la tentación misma. Primero, es el cuestionamiento de lo que Dios dice. Segundo, se da una abierta contradicción a lo que Dios dice. El carácter de Dios es el tercer ataque. Así lo hizo Satanás en el Edén. Primero, cuestionó lo que Dios dice. ¿Es realmente lo que dijo Dios? ¿Realmente dijo Dios que no podías comer de todo el árbol? Después hay una abierta contradicción. Empieza a generar la tentación diciéndole que eso no era lo que hubiera deseado Dios. Y viene después el ataque al carácter mismo de Dios cuando Satanás dice que Dios no quería que el hombre fuera como él. ¿Ok? Y derivado de ello vimos los ejemplos como esta misma tentación y este mismo camino se repite en las tentaciones, por ejemplo en la tentación sexual, en la tentación hacia contradecir la autoridad, en la tentación a no disciplinar a nuestros hijos, en la tentación a pretender ser más misericordiosos que Dios, en la tentación que la mujer llega a tener cuando, por ejemplo, quiere privilegiar su éxito profesional sobre criar a sus hijos, educarlos. Entonces, vemos en cada uno de esos aspectos cómo justamente se repite ese mismo camino que analizamos y lo hicimos a la luz de una enseñanza de Bodhi Bauchan. Como, repito, Satanás cuestiona primero lo que Dios dice, hace una abierta contradicción a lo que Dios dijo y después es un ataque directo al carácter de Dios. Pero también empezamos a ver cómo estas tentaciones son justamente, no solo es el mismo camino de la tentación, no solo es la misma estrategia, sino la naturaleza misma de la tentación. Derivado de que vamos a continuar un poquito en este tema, aquí lo retomo con un poco más de calma para poderlo entender. Acompáñenme a Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vimos cómo esta naturaleza de la tentación está en el Edén. Primero, Eva vio que había algo deseable para comer, es decir, era algo que atentaba contra su carne, su deseo carnal. Después, algo deseable para los ojos, y vemos entonces que son los deseos de los ojos de los que refiere Primera de Juan 2:16. Y algo que codició esa vanagloria, pretendió ser sabia fuera de Dios, y es justamente esa arrogancia que viene con las vanaglorias de la vida. ¿Ok? Vimos cómo este enfoque en nuestras percepciones sensoriales o emocionales nos distraen finalmente de la verdad de Dios. Vimos también cómo MacArthur concluye diciendo: mientras que las filosofías e ideologías del mundo, así como muchas cosas que éste ofrece, parecen atractivas y deseables, todo es un engaño diabólico. Cuando analizamos finalmente en el último estudio acerca de la tentación que Satanás ejerció tentó a Jesús en el desierto,
vimos el análisis y si bien es cierto, en cada una de las tentaciones que están registradas, no son las únicas, porque si nosotros prestamos atención al texto de Marcos, vamos a ver que todo el tiempo, los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto, fue tentado. Pero tenemos el registro de estas 3 tentaciones y vemos que las tentaciones que aquí están registradas tienen la misma naturaleza. La carne, que comiera el pan; los ojos, que viera los reinos que estaban alrededor del mundo; y la vanagloria, que siendo hijo de Dios no iba a dejar ser caído por los ángeles. Y ahí fue donde nos quedamos. Concluimos justamente como lo que pretendió hacer Satanás fue justamente el mismo camino de la tentación, tergiversando la palabra de Dios, incluso hizo uso de la palabra de Dios, y vimos cómo Jesucristo combatió estas tentaciones, y lo hizo a través de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre; escrito está, no te postrarás ante nadie, sino ante el único Dios verdadero; escrito está, no tentarás a Dios, ¿ok? Entonces ahí lo vimos y justamente concluíamos como Juan refiere en el capítulo 8, versículos 32 y 36 de su evangelio, que la verdad nos hará libres. Y cuando realmente el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ahí nos quedamos, ¿ok? Hice un repaso un tanto completo, un tanto largo, porque realmente llevábamos un tiempo sin estudiar, sin el estudio de este concreto. Hace 2 semanas hablamos de los deberes de los padres, pero bueno, del conocimiento de Dios ya teníamos un ratito sin verlo. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, si hay comentarios, por favor háganmela saber. Por lo pronto creo que no hay. ¿Ok? Bueno. Ya vimos cómo Satanás es el padre de mentiras. Ya vimos su estrategia para llevar a cabo estas tentaciones que se llevan a cabo. Y finalmente vimos la naturaleza de las tentaciones. El mundo, este sistema mundial en oposición a Dios, es el continente de las tentaciones. Es decir, es donde están las tentaciones, es donde están contenidas las tentaciones. Acompáñenme a Primera de Juan, nuevamente, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer desde el 16, por favor. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ojo, aquí Juan expresa con toda claridad que estas tentaciones están contenidas en el mundo. Recordemos lo que Santiago dice en Santiago 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo, entendido como este sistema en donde están contenidas todas estas vanaglorias, todos estos deseos, todas estas tentaciones, son opuestas a Dios. Por eso el versículo anterior habla de que si alguno ama al mundo, a todo ello, no tiene el amor de Dios. Es decir, no está amando a Dios como el amor más importante de su vida. Pero entendamos una cosa. Esto que estamos viendo acerca del mundo va a tener una característica, que el mundo es pasajero. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso lo más importante que debemos de conocer es Dios, buscar a Dios, lo que es eterno. Si nosotros comparásemos, no hay forma de compararlo, pero si pudiésemos comparar lo que es el tiempo en esta tierra y lo que es la eternidad, no tienen comparación. No tienen comparación. Este mundo es pasajero y va a ser destruido. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro, para argumentar cómo debemos de vivir en este mundo, siendo santos como Dios es santo, es viendo este aspecto de este mundo terrenal en comparación de la eternidad de Dios y de la eternidad de nuestras almas. Este mundo, sus tentaciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las vanaglorias de la vida, son pasajeras y van a ser destruidas. Muchas veces el pecado puede parecer apetecible, pero no es más que parte de la misma mentira, de la misma estrategia de mentira que Satanás usó con Eva en el Edén, la sigue usando hoy. Cuestionando la verdad de Dios, cuestionando el carácter de Dios. Entonces, estemos conscientes de esta realidad y de que todas estas tentaciones y el pecado son pasajeros. Estamos llamados a renunciar a todo ello. Juan 12:25. Juan 12:25. Denme un segundo, por favor. Juan 12, versículo 25. Vamos a leer desde el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense, Jesucristo estaba llegando al momento final de su ministerio en esta tierra. Él sabía que camino a Jerusalén iba a enfrentar justamente la muerte, algo de lo que le había advertido constantemente a sus discípulos, pero que ellos no alcanzaban a entender. Llega este punto en el que es un aviso que Dios le da de que llega el punto final y hace referencia justamente a esto que él iba a hacer. Iba a morir para dar fruto. Y hace la referencia al grano de trigo. Si el grano de trigo se queda en una mesa, nada más se va a pudrir. Pero si ese fruto muere y cae en la tierra, va a dar mucho fruto. Fíjense en el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Justamente, esta es difícil cuando estamos de este lado de la eternidad, con un cuerpo de carne, con un cuerpo en donde todavía para los creyentes habita el pecado, para los no creyentes un cuerpo completamente dominado por el pecado. Nos parece difícil entender esta realidad, esta eternidad a la que Dios nos está llamando a ver.
Pero si nosotros amamos la vida de este lado del mundo, viendo las vanaglorias de la vida, viendo las tentaciones de los ojos, las tentaciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, vamos a perecer. Es un llamado a la renuncia al yo. En el mundo hay delitos y pecados, y esa es la corriente del mundo. Si el mundo nos dijera que, qué locos, más bien, si el mundo viera, por ejemplo, que nos levantamos temprano los domingos, el día que principalmente usa el hombre y la mujer para reposar, nos levantamos temprano para prepararnos para ir a la iglesia. Si viera que estamos pensando en enseñar a nuestros hijos en casa, si viera que la mujer cristiana considera el renunciar a su éxito profesional con tal de cuidar a sus familias, lo ve como locura, lo ve como algo que no van a entender. ¿Por qué? Porque hoy la corriente del mundo es un mundo que es el vivir para el yo, el vivir para satisfacer los deseos carnales de cada uno. Y lo vemos en muchos jóvenes que hoy difícilmente piensan en casarse, cuanto menos tener hijos en lugar de perrijos. Y es una concepción totalmente distorsionada, es una imagen perversa. Fíjense, Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjenme se los leo en la Nueva Versión Internacional, que habla con un poquito más, aunque yo creo que es suficientemente clara la Reina Valera. Quiero expresarles esta interpretación de la Nueva Versión Internacional para aclararlo con más luz. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en desobediencia. Es una realidad que Dios nos hizo seres espirituales, con un cuerpo carnal, pero sí con seres, con ese aspecto espiritual, esa alma que nos hace ser diferentes a los animales, por ejemplo, y cuanto más a las plantas. Y esa dependencia espiritual o esa característica espiritual nos va a llevar a tener cierta dependencia o cierta búsqueda de adoración. Pero fíjense cómo Efesios 1 y 2 refiere justamente a que todas estas corrientes que gobiernan el mundo, este feminismo exacerbado, esta rebelión de los hijos contra los padres, no es más que la operación de la corriente de este mundo gobernado por un poder espiritual que es Satanás mintiendo respecto a lo que Dios realmente ha dicho. ¿Queda claro? Vamos ahora sí a Santiago 4:4 que leí hace rato. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay infinidad de ejemplos. Uno de los errores que este mundo ejerce, y lo puede ver ya sea en cristianos débiles todavía en la fe, cristianos que apenas empiezan a caminar en él, falsos cristianos y sin duda en el mundo. Creemos muchas mentiras. Hay gente que cree, por ejemplo, que la educación pública, la educación en las escuelas, aún en las que se dicen con cierta tendencia religiosa, pero las que se dicen laicas, piensan que es una educación secular, es una educación imparcial, neutra. Pero la realidad, según vimos, es que no hay neutralidad.
Decía Bavinck, el mundo aborrece los dogmas, pero no todos los dogmas cristianos, porque el mundo tiene dogmas. Hay mucha gente, les voy a poner un ejemplo. Hay un autor que se llama Ken Ham, que es un científico cristiano, que creacionista, es decir, defiende la existencia de la Tierra joven y tiene elementos científicos para comprobarlo. Pero les voy a poner solo un ejemplo. Han encontrado restos de tiranosaurios rex con tejido blando, es decir, con músculo, con piel. Si lo que dijera el mundo acerca de los millones y millones y millones de años que supuestamente tiene la Tierra fuera verdad, es imposible que conservaran ese tejido. Pero es algo que uno no va a encontrar fácilmente en el mar de información que el mundo secularista nos quiere enseñar. Se vende la teoría de la evolución como una realidad cuando no es más que eso, una teoría, y cuando uno la analiza es una rebelión contra Dios. Les voy a poner otro ejemplo. Hay un movimiento que se llama woke o wokeness en Estados Unidos, que básicamente es socialismo, es marxismo cultural, es una idea ideológica acerca de atender a nuestros sentimientos, hacernos sentir culpables por cuestiones que no tienen nada que ver con el pecado o no centralmente. Pretenden hacer una religión en la que pretenden sumar a la fe obras que no tienen sustento bíblico, pero que si uno analiza cómo ha pegado en Estados Unidos, ha destruido iglesias que se decían cristianas, iglesias que se decían reformadas, hermanos o personas que yo consideraba hermanos que tenían una doctrina sana, de repente están defendiendo este tipo de aberraciones y pintándolas de Biblia. Nosotros estamos cometiendo un error. Pensamos que el mundo viene con un ánimo de, ay, mira, yo soy psicólogo, yo te ofrezco psicología, no tiene nada de malo. Pero cuando uno lo analiza, cuando uno realmente se pone a estudiar estos movimientos modernistas, lo único que se da cuenta uno es que estos movimientos no vienen sino a destruirnos. Y nosotros pretendemos hacer amistad con ese mundo. Por eso, Pablo dice, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque Cristo compró a su iglesia con su sangre. Esta adulteración a la que refiere Pablo es a una combinación de la verdad bíblica que Dios nos ha mostrado con ideas mundanas. Bueno, no importa que le mezclemos un poco de socialismo. Se van a sentir bien las personas. No importa que les mezclemos algo de psicología. No, lo que realmente estamos haciendo es que pretendemos hacer amistad con el mundo y somos, no Pablo, Santiago. Y por eso el calificativo de Santiago de referir como almas adúlteras. Acompáñenme a 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo mismo le pasó a Israel. Esta adulteración, esta mezcolanza entre el mundo y la verdad no es más que una aberración para con Dios.
Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Jeremías 3. Jeremías 3. Versículos 2 a 8. No, versículos 8 y 9. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Cristo compra a su iglesia con su sangre. Es su novia y la va a desposar en las bodas del Cordero. Por eso, cuando nosotros nos mezclamos y pretendemos hacer una mezcolanza con el mundo, adulteramos. Por eso la reprensión de Dios, de Jehová, contra su pueblo. Les llama fornicarias a Israel y a Judá. ¿Qué es otra cosa? No es otra cosa más lo que vemos en Oseas. Oseas 2, versículos 2 a 8. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, la cercaré con cesto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, y que ofrecían a Baal. Este mismo sentimiento de adulteración está expresado aquí. Dios le mandó a Oseas que se casara con una mujer que finalmente lo iba a traicionar, lo iba a adulterar, le iba a ponerle el cuerno, en términos llanos. ¿Y por qué lo hizo así? Para demostrarle a Israel cómo ese pueblo de Israel había fornicado, había adulterado contra su Dios. Es por eso que toda esta misma idea que se contiene en el Antiguo Testamento de cómo esta mujer, como en algunas ilustraciones habla Dios acerca de su pueblo, la sacó, la cuidó, la vistió, la enriqueció y adulteró, lo mismo sucede con la iglesia cuando nos vamos tras el mundo. Adulteramos contra Jesús, porque Él nos compró con su sangre. No caigamos en el error de pensar que el mundo ofrece caminos neutros. Lucas 11:23. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuidado con estas tentaciones. Estamos hablando de la verdad. La verdad es clara. Dios nos ha llamado a santidad. Aún lo que padecemos nos va a ayudar en ese caminar. Satanás, ávido como león rugiente queriendo llevarse a muchos a ese mismo destino, miente. Y este mundo y sus tentaciones no solo son pasajeras, sino que están llenas de esa mentira. No hay punto neutro. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay otra. Es por ello que la principal batalla que nosotros enfrentamos no está en las tentaciones, está en las doctrinas. Es en la verdad de Dios, contra este padre de mentira, que estamos batallando continuamente. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10.
Segunda de Corintios 10. Versículos 3 a 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense, tristemente muchas falsas iglesias pretenden hacer uso de este pasaje para hacer lo que es un show casi como las mañaneras, en donde pretenden hacer guerra espiritual y dar espadazos con las manos. Se los digo porque tristemente y antes de que la gracia de Dios nos rescatara de un lugar, así estábamos. Pero no es a lo que se refiere, pongamos atención. Derribando fortalezas, sino poderosas en Dios, las armas que Dios nos ha dado, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es en la doctrina donde está el principal campo de batalla. Por eso oramos a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en el camino de verdad, para que sea Él y su palabra la que ilumine nuestro camino. Dice John MacArthur, desde el principio, la batalla entre el bien y el mal ha sido una batalla por la verdad. Creo que él mismo, no sé si otro predicador, decía, refiriéndose a que muchos cristianos dicen, no, es que Satanás me tentó en esto. No, hombre, Satanás está más involucrado justamente en todos estos caminos de mentira, en todas estas doctrinas que con un poquito de mentira, con un poquito de distorsión, poco a poco van leudando la masa. Por eso vemos que cada vez hay más liberalismo en el cristianismo, que no es más que falso cristianismo, un cristianismo desapegado de la verdad de Dios y que hoy por hoy podemos ver con más claridad cómo va atendiendo más a los sentimientos y a las emociones. Por eso tengamos cuidado cuando, es que a mí me gusta cuando usan banda y usan música moderna, no porque en sí mismo esté mal, sino porque es un cristianismo llevado por las emociones, por lo que nos gusta y no por la verdad de Dios. Y es en ese momento en donde nos ponemos a la merced del padre de mentiras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál fue la causa de la caída? El que comiesen Adán y Eva el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ya no nos vamos a regir por la verdad de Dios, vamos a regirnos por lo que nosotros consideremos por bien o mal. Sin una verdad objetiva acerca del bien y del mal, el hombre y su conciencia distorsionada por el pecado va a buscar definir ese bien y ese mal. Por eso hoy pseudocristianos pretenden apoyar el matrimonio homosexual basándose en que el amor es un sentimiento y no es así. Es algo que Dios aborrece y no porque sean peores los homosexuales que los heterosexuales. Los heterosexuales también pecamos. Pero el problema es cuando nuestra base para dirigir nuestras decisiones está en nuestros sentimientos y no en la verdad. Necesitamos que sea la verdad la que dirija nuestros corazones. Es solo el Espíritu Santo de Dios llenándonos por completo a través de la palabra de Dios que va a podernos dirigir a tener una vida de verdadera adoración a Dios. Aquí terminamos el estudio. Voy a detener las grabaciones y terminamos haciendo algunas aclaraciones. Gracias.